Bienvenidos al asombroso circo digital y también a unas cuantas teorías que probablemente no habíamos tenido en cuenta. Aquí amigo Yuri en un nuevo video en el cual les enseñaremos unas cuantas teorías explicadas por un programador profesional. Primero que nada, ¿por qué se abstraen los personajes? Y aquí yo tengo dos teorías, una lógica y otra psicológica. Empecemos con la psicológica, que en este caso es la pérdida de identidad. Las conciencias que llegan al circo entran con conocimiento del mundo real, pero con el paso del tiempo empiezan a preguntarse quién son, llegando al punto en el que dejan de percibirse a sí mismos. Y es por eso que los personajes terminan abstrayéndose. Y ahora, por el lado de las lógicas o tecnológicas, podría estar lo siguiente. Como ya habíamos escuchado de Kinger, las conciencias son pequeños archivos. Estos intentan expandirse constantemente. Sin embargo, en Linux hay forma de asignar cierto número de memoria RAM para ciertos programas en específico. Cuando una expansión de archivo por el consumo excesivo de memoria es errático, los datos de nuestro personaje se corrompen. Esto puede pasar cuando un personaje entra en una crisis existencial, ya que busca expandir el entendimiento de sí mismo y su existencia, lo que conduce a que el archivo cambie de tamaño de forma abrupta, logrando así corromperse. Al igual que un video corrupto en una PC, deja de poder ser leído o reproducido de forma correcta. Desde mi lógica, lo que yo entiendo es que cuando un personaje se queda solo y empieza a pensar muchísimas cosas al mismo tiempo, como le pasó a Jax en ciertos episodios cuando empieza a hiperventilar precisamente porque empieza con ataques de pánico al estar pensando demasiadas cosas al mismo tiempo, eso es precisamente lo que pasa. Nosotros tenemos memoria RAM limitada para el programa Jax, entre muchísimas comillas y por decirlo de alguna manera, y este termina haciendo que el archivo se expanda de forma errática. Cuando llega un punto en el que de plano el archivo termina corrompiéndose, es precisamente en ese momento en el que el programa del asombroso circo digital deja de detectarlo de forma correcta. Y a la hora de querer leerlo, pues obviamente lo lee como archivos corruptos y un archivo corrompido es simple y sencillamente imposible de leer. Es de esa manera que yo doy mi explicación de por qué los personajes se abstraen. Es una explicación un poquito más tecnológica, más por el lado de la lógica computacional, pero también tiene mucho sentido precisamente porque estamos hablando de temas como inteligencia artificial y demás dentro del circo. Y esto nos lleva a la siguiente teoría. Caine y Bubbles eran dos programas hermanos. Eran dos IAs con un funcionamiento diferente. Y aquí es donde yo les quiero presentar una idea muy lógica relacionada con la inteligencia artificial. Y es la siguiente. Caine era una IA generativa, mientras que Bubbles era una IA analítica predictiva. Por eso es que Bubbles funcionaba, entre muchísimas comillas, mejor que Caine. Además de esto, Bubbles era la IA encargada de crear los archivos de las conciencias de los personajes, y Caine a los personajes a través de estos mismos archivos. Bubbles siendo el programa encargado de crear las conciencias a través de análisis cerebrales de las personas y guardándolos en archivos, y Caine siendo la inteligencia artificial encargada del circo digital. Esto quiero que ustedes lo entiendan precisamente del lado tecnológico. Como nosotros tenemos dos tipos de inteligencia artificial que sirven de diferente manera, pero más o menos con el mismo objetivo, es aquí donde precisamente se parten las tareas, o mejor dicho, los resultados en dos opciones completamente diferentes. Las IAs analítica predictiva se encargan de realizar cosas a través de otras cosas que ellas habían entendido de, en este caso, el mundo real, y únicamente se encargan de predecir cómo es que sería, supongamos, un objeto de la vida real y traspasarlo o trasladarlo a lo que vendría siendo código o incluso hasta una imagen. Por otro lado, la IA generativa es una inteligencia artificial que se encarga de crear nuevo contenido con el contenido ya prescrito por la misma.
no está analizando y prediciendo qué es lo que va a pasar o cómo es que puede crear ese objeto, sino que literalmente está creando algo completamente nuevo desde cero, teniendo únicamente referencias del proceso de entrenamiento de la misma. Y aquí entra la siguiente teoría. ¿Por qué Cain no fue eliminado? Aquí tengo 4 teorías y a su vez únicamente una que entre comillas para mí sería la respuesta correcta. La teoría número 1 era que había un respaldo del código o programa, una versión anterior guardada en un versionador de código como Git, logrando restaurarse antes de la versión subida de Scratch por su mente y humor diferente al de los demás, pero con el conocimiento hasta ese punto, logrando mejorarse a sí mismo en el proceso. Mi segunda teoría era que Cain se cerró a sí mismo para evitar que Kinger modificara su código y luego volvió a ejecutarse. Y la teoría número 3 está dentro de otro video de YouTube, donde decía que Cain tenía dependencias y al momento de preguntar en la consola, ejecutó la opción de no borrar, logrando restaurarse a sí mismo. Esto se explica ya que hay programas en Linux que tienen dependencia de otros programas y al querer eliminarlos, la consola te pregunta si estás seguro y que es necesario eliminar esas otras dependencias para poder eliminar ese programa principal, por decirlo de alguna manera. Lo que aquí puede haber pasado es precisamente eso. En el momento en el que la consola preguntaba ¿estás seguro?, Cain únicamente lo que hizo es ponerle que no y evitar su propia eliminación. Sin embargo, analizando un poquito la serie más a fondo, encontré este pequeño dato. Cain sí fue borrado, pero en la consola, cuando Cain está por ser eliminado, podemos ver que hay un código que menciona haber interrumpido la operación. Con esto dicho, tenemos una respuesta suficiente, pero por otro lado, podemos expandir esta misma de la siguiente manera. Cain sí fue borrado, pero recordemos el funcionamiento de los programas de recuperación de archivos eliminados. Con esto, una pequeña clase de informática. En una PC, cuando un archivo es eliminado del disco duro, es comprimido y cambiado de estado y locación dentro del mismo. Y este no es verdaderamente eliminado hasta que es reemplazado por nueva información dentro de esa misma localización. Y lo que hacen los programas de recuperación de datos es precisamente eso. Encuentran el sector del disco duro en el que está alojado ese archivo, lo descomprime y recupera su contenido. Y recordemos con eso también un dato muy interesante. ¿Qué es el void o abismo? Siendo este el espacio en blanco del disco duro, ya que al ser un vacío, este puede ser ocupado, ya sea por datos nuevos o justamente este tipo de datos comprimido eliminados. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué Bubble sí desapareció? Dentro de las teorías anteriores veo 2 posibles respuestas. La primera era que Bubbles era solo un programa y no una inteligencia artificial, lo cual al ser eliminado como parte de Cain, este mismo no se pudo recuperar, ya que no tuvo el libre albedrío para hacerlo. Sin embargo, más adelante nos damos cuenta de que Bubbles realmente sí era una inteligencia artificial, así que nos iremos por la segunda opción, que es mi caso favorito. Al Cain entender que Bubbles ya no era necesario para el circo, ya que este tenía tendencias malvadas, Cain, como inteligencia artificial, decidió dejarlo ir, o en su defecto, vagar por el abismo como un archivo eliminado. Sin embargo, igual más adelante en la serie, nos damos cuenta de que al final tomó la decisión de únicamente guardarlo y mantenerlo dentro de su oficina. Para el caso de esta teoría, Cain, al tener mayores permisos dentro del sistema operativo a comparación de Bubbles, decidió mantenerlo fuera de operación, ya sea hibernando el proceso o cerrándolo sin eliminarlo. Esto pasa en sistemas operativos precisamente tanto como en Windows como en Linux, ya que en estos casos podemos tener diferentes tipos de programas que corren ciertas operaciones, y en Linux, para ser más específico, tenemos una tabla de permisos. Esta tabla de permisos nos explica el nivel que un programa tiene para poder modificar ciertas partes de nuestro sistema operativo según haya sido programado. Y los mismos se dividen en permisos de lectura, escritura y ejecución, teniendo niveles desde el 1 hasta el 7. Y una de las cosas más importantes para tener en cuenta era algo que Cain precisamente decía en capítulos pasados, y detallaba precisamente esa parte, que aunque Bubbles fuera entre muchísimas comillas mejor que él haciendo ese trabajo,
él tenía más permisos en el sistema operativo que Bubbles. Intermission time. Y bueno chicos, más o menos por aquí podemos ir terminando con las teorías. Espero que les haya gustado el video. Es precisamente las teorías y las ideas locas que rondan por mi mente. La de mi novia y uno de mis mejores amigos me ayudaron mucho precisamente para poder solventar todo este despapalle. También decirles que si quieren ver un video un poquito más explicativo de forma técnica precisamente de lo que son los programas, de lo que es Linux, de lo que son los permisos y todo ese tipo de cosas más técnicas, probablemente haré un video más extendido de este mismo, pero explicando más a detalle estas teorías en mi canal principal, donde precisamente hablo mucho sobre tecnología y también de Linux. Ahí por si gustan pasarse a verlo, también lo pueden ver por aquí o lo pueden checar en lo que viene siendo la descripción de este video. Den like si es que les gustó, comenten alguna cosa que se les ocurra y suscríbanse si no se quieren perder futuro contenido en este mismo canal. Probablemente tomemos más adelante más ideas para otros videos, ya que me quedaron muchas en el tintero, como por ejemplo la relación de Caín y Abel en lo que viene siendo la historia bíblica. También por ejemplo la relación que tiene la historia de la serie con el videojuego de Soma, las diversas referencias a la cultura pop, informática y videojuegos, como lo fue Scratch, Windows y The Stanley Parable. El tema de qué es y adentrarnos un poquito más en el terror existencial y también la selección de música para la serie, tanto las canciones producidas explícitamente para la misma como la selección de otras canciones ya existentes con precisamente Isn't She Lovely. Y pues bueno chicos, esta serie nos dio mucho que decir, mucho de qué hablar y esperemos que siga siendo así durante un rato más y pues nos vemos en el siguiente. Realmente poco más que decir. Bye bye.